Gracias por acompañarnos en Zona Michoacán. Bienvenidas y bienvenidos todos. Hoy un programa bien interesante para que estén muy atentos. Con nosotros el delegado del Infonavit en Michoacán, Sergio Adem, para abordar todas las nuevas disposiciones del Infonavit. Hay cambios en el Infonavit, se eliminan las cuotas de administración. ¿Quiénes y por qué van a pagar menos? Se están tratando de simplificar todo, desde los créditos, que antes era en UMAS o salarios mínimos, ahora se convierten a pesos y como que más pronto las personas podrán pagar el crédito y no serán aquellos créditos eternos que la gente se moría y todavía debían exactamente toda la cantidad íntegra de la casa que como cuando se las dieron. Todo eso terminó, hay nuevas disposiciones, así es de que quédense con nosotros si tienen algún crédito Infonavit o piensan adquirir crédito Infonavit. Este programa será de mucha ayuda y muy útil para todas y para todos ustedes. Bienvenidas y bienvenidos a Zona Michoacán, todos los miércoles 8 de la noche, estrenos de entrevistas. Y como ya le había anunciado aquí con nosotros en el programa de Zona Michoacán, le damos la bienvenida al delegado del Infonavit en nuestro estado, Sergio Adem, además buen amigo, lo conocemos hace muchísimos años. Sergio, bienvenido. Muchas gracias, Daniela, qué gusto saludarte y qué honor que me des la oportunidad de estar aquí en este programa. Al contrario, pues bueno, yo creo que eres de los más solicitados, de los delegados más solicitados, y cómo no, con el tema tan sensible que manejas, que traes, además conocedor del tema, como es la vivienda, en este caso, pues representando al Infonavit. Y pues si te parece, entramos de lleno a la entrevista, sí, porque seguramente hay temas bien interesantes y seguramente pues todas las personas que nos están siguiendo estarán atentos. Primero, para abordar este abanico de productos o de posibilidades, porque es una posibilidad que tiene el Infonavit actualmente en estos momentos. Sí, mira, Daniela, el Infonavit nació para garantizar el derecho a la vivienda de los trabajadores de nuestro país, de México, para que tuvieran acceso a una vivienda. La vivienda como un derecho constitucional que está plasmado en nuestra Carta Magna, pero también como un derecho humano, está en cualquiera de las cartas internacionales, ¿no? Pues, las mismas de la ONU, donde se indica que una vivienda es un derecho que debe de tener cualquier habitante de nuestro planeta. Entonces, así nace el Infonavit como una institución de seguridad social con esa misión y pues ha ido teniendo diferentes facetas el instituto durante toda su historia, 50 años ya de historia, 52 años, 51 años de historia. Recordarás que en un inicio incluso el Infonavit construyó viviendas que hoy, los fraccionamientos, por cierto, están ya muy bien ubicados dentro de la ciudad. Después el Infonavit cambió su rostro, se volvió una institución financiera, por cierto, muy dura. Muy dura. De hecho, la más dura que llegó a tener nuestro país. Sucedió en las recientes décadas pasadas, las recientes 3 décadas pasadas, tiempos, por cierto, de neoliberalismo rampante. Sí. Y eso hizo que el instituto llegara a tener la tasa de interés más alta, los productos muy limitados, o sea, casi era, pues te toca esta casa, cuando no tendría por qué haber una imposición de ningún tipo, y en ubicaciones en la ciudad donde la gente no tenía condiciones de desarrollo, lejos de todo, de las escuelas, del trabajo, de los mercados, sin transporte público adecuado, en fin, y con una cobranza durísima. Recordarás las historias de los juicios masivos. Por supuesto. Que le quitaban a la gente su casa al primer parpadeo, que se revendían a precios altísimos y que quienes ganaban siempre eran unos cuantos, particularmente los que se dedicaban a comercializar la industria. Por supuesto había temas de corrupción de por medio y esto generaba pues mucha tragedia, es decir, se lucraba a costa de la tragedia de la gente. Así es. Entonces, dicho este preámbulo, que es muy importante mencionarlo, es que el Infonavit decidió que no podía seguir siendo así, no podía seguir siendo una institución que no fuera la mejor opción para los trabajadores en todos los sentidos, porque tienen la tasa de interés más baja, porque
tienen un abanico más amplio para ejercer un crédito, porque se les incrementó el monto máximo de préstamo, porque se modificó la forma en que los patrones aportan el 5% del salario integral a los trabajadores hacia el crédito. Antes se dirigía a la mensualidad, que incluía intereses, y que ahora se dirige al crédito, directamente al saldo original, Sí. al monto original, al capital, Sí. pues como se dice técnicamente. Entonces, este cambio sustancial lo que ha permitido es que hoy los trabajadores tengan en el Infonavit la mejor opción del mercado nacional, la mejor, no hay mejor, en todos los sentidos, y permíteme explicar en qué consiste. Por favor. La tasa del Infonavit es una tasa variable, es una tasa progresiva que va desde el 3.79% hasta el 10.45%. ¿Quién paga la tasa más baja? No es que a lo largo del crédito te va modificando el monto de la tasa, no, la tasa es fija. Ajá. Y se asigna desde un principio esa tasa al trabajador en función de su salario. Quien menos gana va a pagar la tasa más baja. Quien gana más pagará la tasa más alta. Sí. Nuestra tasa más alta es hoy más baja que la de cualquier mercado, de cualquier institución de la banca privada. Las instituciones de la banca privada tienen su tasa mínima ya con el costo anual total, porque una cosa es el anuncio de la tasa del 8.5. Así es. Y después dice más el costo anual total, más el CAT. Sí. Cuando le agregas el CAT, que son los gastos accesorios, el seguro de vida, los gastos por administración, etcétera, se va arriba del 12, 12.5 y para arriba. Claro, pues sube. Por arriba, ¿no? ¿Quiénes llegan a tener esa tasa muy bajita que ofrece el banco? Pues solo quienes tienen varios productos financieros, etcétera. Y además hay que pagarle al banco un 20%, el que ellos determinan de enganche. En el Infonavit no es así. En el Infonavit tienes tu tasa baja, la que ya mencioné. Ajá. Ya con el CAT, la máxima es 10.45. Sí. No tienes que pagar un enganche porque ya tienes un ahorro con nosotros. Es decir, si tú ocupas 400,000 pesos y tienes 50, pues te vamos a prestar 350. Bien. Ya el trabajador tiene una tasa más, un monto de crédito más amplio. Antes estábamos cuando iniciamos esta administración, estábamos en 1.750.000 pesos. ¿Llega a prestar eso, Infonavit? Llega a prestar eso. Efectivamente, hoy estamos en 2.750.000 pesos. 2.750.000 pesos para créditos individuales. Es decir, creció 1.000.000 de pesos en esta administración el monto máximo de crédito del trabajador. Y si unen sus créditos dos trabajadores, alcanzan hasta 4.900.000 pesos. Antes eso no se veía. Eso no era como pensable, ¿verdad? No, claro. No era pensable. Bueno, un trabajador hoy además tiene la posibilidad de tener de capitalizar mejor su préstamo porque quitamos los costos de administración, de manejo de cuenta, digamos. Ajá. Ese costo se eliminó o esa comisión se eliminó y eso permite que el trabajador pues paga menos gastos de operación y le alcanza para un poco más para su casa. Son las cuotas de administración. Exacto. Ya, esa ya no existe. Ya no existen, ya no las cobra el instituto. Prácticamente lo que se cobra desde un inicio es los gastos de titulación. Ese es principalmente el gasto importante, el que los trabajadores hacen, pero que es importante que se haga porque es lo que le da certeza jurídica a la gente. Sí, claro. Tener otra escritura, porque la casa desde un principio, desde el día 1, es del trabajador que ejerció el crédito. La gente cree que cuando sacan su crédito, pues no es la casa de ellos mientras no la acaban de pagar. Pero sí es de ellos porque tienen una escritura a su nombre desde un principio, es decir, no dice es de Juan Pérez y del Infonavit, no, es de Juan Pérez. Sí, así es. Así que la casa será de él y hacia ello estamos trabajando siempre. Pues el Infonavit acompaña a todo lo largo de la vida del crédito al trabajador y a partir de esta administración estamos siempre preocupados por darle soluciones, por darle soluciones de pago cuando el trabajador tiene dificultades en hacerlo, porque le bajaron el salario, porque perdió el trabajo, por razones múltiples. El trabajador puede decir, ya estoy pagando más del 30% de mi crédito, de mi salario, que es lo que me da la capacidad para pagar mi crédito.
Cuando eso sucede, nosotros hacemos ajustes, firmamos un convenio con el trabajador y le ayudamos a que no rebase de su capacidad financiera pues el pago de su crédito. Se puede modificar, por ejemplo, cuando un trabajador obtiene el crédito ganando muy bien, Sí. por algún tema, cambia de trabajo, gana la mitad de lo que estaba, ya no puede pagar eso. Sí, ¿O apoyan ustedes? sí, por ejemplo, hay productos o soluciones de pago que haciendo el análisis socioeconómico del trabajador, hacemos los ajustes necesarios, bajamos la mensualidad, incluso en algunos casos cuando el trabajador dejó de pagar, se hace un borrón y cuenta nueva, es decir, ok, no te preocupes, vamos a aplicar este convenio, hacemos de cuenta que no pasó nada, vuelves a estar al corriente, continúas con tus pagos, sí, o sea, hay muchas soluciones que estamos ofreciendo permanentemente. Una de las más novedosas, de las más interesantes fue responsabilidad compartida, es responsabilidad compartida, que es una solución de pago que cambia de manera estructural los créditos de los trabajadores. Es decir, no solamente les damos soluciones porque no pueden pagar, sino además en este programa lo que hacemos es convertir los créditos que estaban en veces el salario mínimo a pesos. Así es. Convertir los créditos a pesos significa muchísimas cosas. Una de ellas, el crédito ya no seguirá subiendo, porque como se otorgaban en la equivalencia de veces el salario mínimo, es decir, te prestamos X dinero, pero eso significa tantos salarios mínimos. Conforme sube el salario, pues va a subir el monto de tu crédito. Sí. Y en esta administración, en donde nuestros créditos incrementaron, nuestros ingresos del salario mínimo incrementaron en más del 100%. ¿no? Subió muchísimo. Subió muchísimo, superó el 100%. Sí. Un trabajador ganaba 125 pesos y gana 250 o más, pues. Sí. Esto ha permitido que esos créditos, o ha provocado que esos créditos, pues suban sustancialmente, suban proporcionalmente bastante con él. Y pues ha dañado a quienes no han tenido su crédito convertido a pesos. Cuando ya se convierte a pesos, la deuda se congela. Entonces el trabajador lo que va a poder aprovechar es que tiene un mayor salario y seguirá subiendo además. No tengo la menor duda de que por la lógica en la que vamos, el salario de los trabajadores seguirá subiendo y el crédito se mantendrá congelado en el monto que se ha determinado cuando se hizo el cambio. En algunos casos, y no pocos, hemos hecho descuentos importantísimos a los trabajadores que durante muchos años han pagado sus créditos y que les han llamado créditos impagables, pero tienen razón, o sea, se acuñó ya esa frase, ¿no? Los créditos impagables. Toda la vida con ese crédito, pasan 20 años, debes más. Así es. O sea, ni siquiera bajó poquito. Así es. Atiende a varios factores. Uno de ellos por ahí que también sí es importante compartirlo los trabajadores es que hay valores de actualización. O sea, la casa que hace 15 años compraste en 120,000 pesos, pues hoy a lo mejor debes 300, pero es que la casa hoy no cuesta 120, también cuesta 300. Entonces esos valores de actualización inciden, pero no es lo más complejo. Lo que sí es complejo han sido las tasas de interés y la forma en que los créditos suben producto de los veces en salario mínimo. Mira, te voy a compartir unos datos interesantes, datos duros. 1.2 millones de personas han tenido en nuestro país el acceso al programa de responsabilidad compartida. Se han hecho descuentos o quitas de 87,000 millones de pesos. 87,000 millones de pesos de descuentos. Solamente aquí en Michoacán ya hemos descontado 2,200 millones de pesos. Una anécdota sucedida hace 15 días. Llega una señora debiendo 1,250,000 pesos. Entra al programa, está ahí con nosotros, porque me decía, yo no sé usar computadora, aquí ayúdenme. Entonces metemos. Le aparecen en la pantalla a la señora las opciones. 3 opciones le aparecían, o 2, no me acuerdo bien. Pero naturalmente la más atractiva era la que le dábamos un descuento. ¿De cuánto fue el descuento? Del 97%. O sea, quedó debiendo la señora 25,000 pesos. ¿De verdad? 25,000 ¿Y cómo pesos. aplicó para ese descuento? ¿Por qué en su caso? Son descuentos que han sufrido muchos
pues muchos problemas, momentos de impago, en fin, que han sido muy afectados, o que se han visto, perdóname, permíteme usar el término, contaminados. Ya. Intereses de intereses más moratorios, más intereses, más el incremento del mes, el salario mínimo, etcétera, que al analizar cuánto verdaderamente ha pagado la persona, aun cuando se le apliquen los valores de actualización, el algoritmo resulta que ya pagó de más. Ya. O que ya lleva demasiado pagado a grado tal que con 25,000 pesos que completara, ya se le tendría que cancelar su crédito. Fue la mujer más feliz del mundo. Sí, fue muy feliz. Claro. Naturalmente eso provoca lágrimas. Claro. Pero no es el único caso. O sea, ha habido varios casos de descuentos que nos han sorprendido a todos. Ahí hasta nos conmocionamos, pues nos da mucha emoción ver a la gente. Por las historias, lo que significa es que es un patrimonio, o sea, es prácticamente la vida para muchas familias tener su casita. Es que imagínate, es gente que ya después de 15, 20 años está pagando, hoy tiene quizá 60 años, ¿no? Están por jubilarse, o incluso un día llegó un señor que ya incluso era jubilado, y que en su estado de cuenta decía, pues todavía le faltan como 10 años para pagar. Dios mío. O 5 años. Entonces, la incertidumbre de, pues a lo mejor sí, o sea, sí es en serio que quizá me muero y no pagué la casa. Y de pronto le dices, ya es suya. Claro. O sea, ya pagó, ya no falta nada. Pues claro, al día siguiente llega la gente, va con su primo, con su amigo, y llegan a pagar, pero como de lugar, no sea que se arrepienta el Infonavit. Exacto, ¿no? Sí, a lo mejor pagó de una vez, ¿no? Lo que me falta, este poquito. Pagan, les hemos entregado su escritura donde dice no se la debe a nadie, y la gente, la verdad, sí cae en lágrimas. No, por supuesto. Igual nosotros, de verdad es muy emocionante. Sí, claro, ya imagino cada historia que les llega en el Infonavit. Pero entonces hoy todo esto ya es diferente, Sergio, por lo que nos cuentas. Sí. Ya hay cambios en el Infonavit, ya no hay que pasar por eso toda la vida para terminar de pagar una casa, ya es más accesible poder acceder a un crédito. Mucho más accesible. Ya las personas pueden elegir sus casas, ya no donde te toque. Así es. Mira, con estos nuevos cambios hemos entregado cerca de 2.5 millones de créditos. 2.5 millones de créditos. ¿Aquí en Michoacán? En la presente administración. No, en Michoacán. En todo el país. En el país. ¿Sí? De ellos, 71% de esos créditos se han ido a compra de casas o terrenos, porque ya se pueden comprar terrenos con créditos de Infonavit. Ajá. El 29% se han ido a mejoras. Mejoras me refiero a Infonavit Repara, Infonavit Renueva, que son dos programas en donde le permitimos al trabajador que mediante un par de tarjetas, les digamos, el trabajador precalifica, le arroja qué monto tiene disponible para esos programas y si son reparaciones menores, pues es repara, si son reparaciones mayores, pues es renueva. Uno tiene el 11% de tasa de interés, el otro el 10%. Ya. Y son créditos donde la gente puede con una tarjeta comprar el material y con otra tarjeta pagar a los trabajadores que contrata para hacer esos trabajos. Entonces con ello hemos hecho, de esos créditos hemos entregado el 29% de esos 2.5 millones de pesos. 40% de los trabajadores que han ejercido los créditos son menores de 30 años. Estás hablando de que el mundo joven es gigante. Sí. El mundo joven que está en el mundo laboral es muy importante, muy numeroso. Y entre 25 y 35 años tenemos el 45%. Entonces, ¿quiénes en Michoacán y en el país son motivo de mucha atención de nuestros siguientes productos y políticas de otorgamiento de crédito? Pues los jóvenes. Chavos, claro. ¿Sí? O quienes tienen salarios iniciales, eso es muy importante. También. Gente que tiene ya tiempo trabajando. Eso, y gana bien poquito. Y ganan poquito, porque por las circunstancias de la vida o por injusticias laborales no han podido evolucionar en su nivel salarial. Así es. Entonces, también para ellos. También hay algo. Ya hay algo. Mira, te voy a decir qué tenemos ahorita. El abanico de créditos que tenemos. Compra de vivienda nueva. En donde el trabajador, todo lo que te voy a decir es en donde el trabajador decida. Bien. Nosotros no hay casas de Infonavit. Sí, okay. Sí, todo el mundo dice, las casas de Infonavit. No, ninguna es del Infonavit. Ni las construye actualmente el Infonavit. Crédito de Infonavit para que la gente compre donde mejor le convenga. Así es. Bueno, entonces, compra de vivienda nueva. ¿Estén en fraccionamientos privados o no? Donde sea. Donde sea. Compra de vivienda existente. O vivienda usada, pues llamémoslo en términos coloquiales. ¿Sí? Bien.
o de segunda mano, como se quiera nombrar. Ajá. Terrenos, eso no se podía. No se podía, claro. Construir sobre un terreno propio, sea, incluso aunque sea ejidal, eso tampoco se podía. Ejidal también, si no tiene escrituras. No tiene escrituras, pero Ajá. sí tienen un título de propiedad. Se puede. Se puede, ¿sí? Bueno, reparar la vivienda con Mejoravit repara, renovar con Infonavit renueva, Exacto. ampliar, ¿sí? También. Sí, por supuesto, en línea 3 le llamamos para hacer trabajos de modificación de estas casas. Se puede pagar pasivos, es decir, como hoy el Infonavit es la mejor opción del mercado nacional, Ajá. pues puedes decirle a un banco, oye, yo tengo contigo un crédito hipotecario, pero fíjate que tengo una lanita en el Infonavit, Sí. entonces voy a sacar mi crédito allá porque además me cobran la tasa más baja que tú, y además como allá tengo 50,000 pesos ahorrados, pues de entrada mi deuda va a bajar 50,000 pesos. Claro. ¿Negociar Banco Infonavit? Sí, al banco se le deben 300, vamos a ponerle números. El trabajador tiene en el Infonavit 50. El trabajador le dice al Infonavit, quiero pagar mi crédito del banco. El Infonavit agarra los 50 del trabajador, pone 250, los 300 se los da al banco y el trabajador se queda con la deuda de 250, pero además con una tasa de interés más baja que la que le da el banco. Conveniente por todos lados. Por todos lados. Eso no lo sabía, no sabía que se buenísimo. podía hacer eso. Es buenísimo. Los bancos tienen, a ver, pero tampoco es crucificar a los bancos, son una institución de lucro y pues mientras el lucro sea honesto, pues entonces claro. no hay tema. Claro. Pero nosotros somos una institución de seguridad social, entonces no tenemos por qué ser más caros que el banco. Exacto. Así y eso hoy está refrendado por la, pues por la transformación profunda que ha sufrido el Infonavit. Así es, pero bastante profunda. Pero viene algo bien padre, que esto me gusta mucho, que me llama la atención, la renta. Sí. Renta Infonavit. Sí. Mira, el presidente de la República, López Obrador, presentó en meses pasados un paquete de reformas. Sí. Ahorita están en discusión, polémicas fuertes que se han armado, análisis por parte del legislativo, etcétera. Pero entre una de esas reformas está una reforma importantísima que va a permitir, a facultar al instituto para poder construir vivienda con recursos propios del instituto, para poder ponerla en renta para aquellos trabajadores que tienen una vida laboral inicial. Quiero decir, empiezan a trabajar, casi son recién titulados, o independientemente de su profesión, jóvenes que entran a la edad productiva y que deciden comenzar a trabajar, y que son dados de alta ante la Seguridad Social, pero aún así tienen un salario inicial, sí. Y ello les provoca tener un ahorro pequeño. Por lo tanto, mientras eso es así, pues su capacidad de crédito es bajita. Entonces no les alcanza para comprar una casa. Así es. Independientemente de que las casas estén caras o baratas, de todas formas, el sueldo es pequeño, su ahorro es pequeño tal que no les permite comprar una casa. Bien, entonces esta iniciativa lo que propone es que esa vivienda que se construya con recursos propios del Infonavit, e incluso que la fórmula se está planteando que sea sobre suelo público, bueno, puede ser sobre suelo público-privado, pero fundamentalmente creemos que en suelo público se podrá hacer, por supuesto, más económica, porque no hay valores de especulación en el suelo. ¿Suelo público? ¿Qué entendemos por suelo público? Suelo que es incluso del propio instituto, suelo que es de los diversos niveles de gobierno, federal, estatal, municipal, llámese institutos de vivienda, llámense las áreas de patrimonio de los diversos niveles de gobierno. ¿Sí? Es suelo de donación que se han ido recibiendo las instituciones públicas, o suelo que desde un principio, desde un origen ha sido del Estado mexicano, y que ese se destinará para poder construir sobre él y con ello generar viviendas económicas para la gente que más lo necesita, fundamentalmente para quienes tienen estos suelos iniciales, o quienes, como ya dijimos hace un rato, tienen muchos años con un sueldo bajito. Y que no pueden comprar. Pero sí podrían rentar. Podrían rentar. ¿Y qué sucedería cuando el trabajador rente durante 10 años? Pues que va a poder comprar. Y ese dinero que pagó de renta durante 10 años
va a ser tomado a cuenta para pagar la casa que quiere rentar al cabo de haber cumplido esos años de habitar. Qué buenísimo programa. Está buenísimo, es fabuloso. Yo la verdad es que veo esta reforma como una reforma profundamente transformadora. Pues sinceramente todo el paquete de reformas me parece que hacen mucho sentido, pero esta en particular, porque es la materia en donde estoy involucrado, me parece que es una reforma que verdaderamente va a transformar la vida de la gente, sí, pero va a transformar la realidad económica inmobiliaria de nuestro país. Fíjate bien lo que lo digo, a lo mejor suena muy exagerado, pero no. La realidad inmobiliaria de nuestro país va a cambiar sustancialmente a partir de que esta reforma sea aprobada y puesta en marcha. ¿Qué significa o por qué me refiero de esa manera a las cosas? Mira, el Infonavit va a disponer para lograr la meta que ha planteado la doctora Claudia Sheinbaum, que habló de 1 millón de viviendas, como ya lo hemos escuchado en diversas ocasiones, desde campaña y hasta ahorita, que ya está construyendo su programa de gobierno. El Infonavit va a destinar 250,000 millones de pesos para construir estas viviendas para jóvenes. Estarán involucradas otras instancias, como la CONAVI también va a estar vinculada con ellos, seguramente lo hará también la Sociedad Hipotecaria Federal, Infonavit, Fobiste, ¿no? Seguramente vamos a estar todos implicados en lograr esa gran meta. Pero solo el Infonavit va a poner 250,000 millones de pesos. ¿De dónde los va a poner? Te cuento. Cuando el Infonavit inicia la administración, teníamos un fondo de inversión de 140,000 millones de pesos. Sí. 140,000 millones de pesos que son utilizados, entre otras cosas, pues para generar rendimientos a los trabajadores. El Infonavit da a los trabajadores intereses con el dinero que tienen ahorrado con nosotros. Aunque no saques tu crédito, tu dinero está produciendo o creciendo porque se están produciendo intereses. Como sube el salario mínimo y como tenemos un importante esfuerzo de austeridad en la operación del instituto, hemos generado que esa fondo de inversión en solamente 6 años crezca a 710,000 millones de pesos. De 140,000 a 710,000 millones de pesos. Entonces tenemos un excedente pues histórico. Histórico. ¿Sí? En su vida había tenido tanto dinero el instituto para poder generar mayores beneficios para la gente. Entonces, de estos 710,000 millones de pesos, vamos a tomar solamente 250,000. Y digo solamente, aunque es una tercera parte, pero solamente eso para hacer estas viviendas, y nos quedará muchísimo más para seguir operando de manera regular el instituto. No va a haber ningún desbalance, no se van a disminuir los fondos para dar crédito a los trabajadores. Se mantiene estable. Se mantiene perfectamente estable. Bien. Y esto va a generar una derrama económica extraordinaria. Mira, ahí sí te lo voy a ver, cuál es el monto de la derrama económica, pero te quiero decir que hay 74 ramas de la economía que son afectadas, modificadas o beneficiadas por la construcción de la vivienda en nuestro país. Por supuesto. Trabajadores, productos, cadenas de producción, en fin, todo eso se va a modificar. Y entonces, con base en ello, es que decimos con mucha contundencia y certeza que va a cambiar la realidad inmobiliaria de nuestro país. Esto se está analizando en el Congreso, todo el tema de las reformas son muy benéficas, ya nos estás explicando que tiene un montón de bondades y seguramente muchas personas que nos están viendo, escuchando en este momento se van a preguntar ¿cuándo será una realidad en Michoacán el tema de Infonavit Renta? El año que entra, en enero de 2025, vamos a dar inicio a los trabajos de producción de vivienda del Infonavit. Naturalmente, cuando digo vamos a dar inicio, es que tiene que pasar todo este proceso legislativo, ¿no? Claro. Los diputados, los senadores, construir las leyes secundarias y poder dar comienzo a todos los procesos para que en un momento iniciemos la construcción. Es decir, es meta de los próximos 6 años. Entonces no va a pasar mucho en que se vea ya que se estén construyendo viviendas bajo esta lógica del instituto. Y con eso nos va a dar muchísimo gusto beneficiar a tantos michoacanos. Tenemos 170,000 trabajadores michoacanos que ya tienen hoy condiciones de ejercer su crédito. 170,000. Así es.
pero que ya tienen los puntos necesarios independientemente del monto. Entonces, de esos 170,000 trabajadores, el 35%, en el caso de Michoacán son un poquito menos que en el país, que son 40, pero aquí el 35% son jóvenes. Esos jóvenes que ahorita ya precalifican, pero que no les alcanza para una casa, ya podrán rentar y podrán solucionar sus necesidades de vivienda. Quizá muchos conocidos nuestros, incluso familiares directos, podrán tener ese beneficio, y lo que más gusto nos dará es que todos los jóvenes hoy tengan la posibilidad de ejercer un derecho constitucional y humano. Tú lo acabas de decir. Que es tener derecho una vivienda adecuada. Humano, tener una vivienda adecuada y digna. Y digna, así es. Pues qué interesante, Sergio. Te agradecemos muchísimo que has estado aquí con nosotros en Zona Michoacán. Te fuiste solito, es un experto en el tema. No hubo necesidad de tanta pregunta, no, pero mejor, porque tú eres el experto y eso de verdad que lo agradecemos. Y agradecemos mucho este lenguaje claro, este lenguaje además amable, porque queremos que el mensaje llegue de manera muy clara a las personas. Y eso de verdad que a nosotros como medios es muy benéfico y lo agradecemos infinitamente. Muchísimas gracias, Sergio, por haber estado con nosotros aquí en Zona Michoacán. Ojalá que sea la primera de más entrevistas, de más visitas posteriores. Las que tú me invites, para mí será un honor estar aquí contigo. Y seguramente habrá muchas preguntas de las personas que nos están viendo o escuchando, pues estaremos atentos para hacértelas llegar a tu equipo, para que nos ayuden. Luego hay temas técnicos, eso que uno no conoce, ¿verdad? Pero si surgen algunos temas, por ahí se los vamos a estar enviando. Muchas gracias. Y pues saludo a José Luis, que le extrañamos hoy. Muchísimas gracias, Sergio. Buenas noticias del Infonavit, de verdad que lo reconocemos y lo aplaudimos y nos sumamos, ¿no?, a estar así contentos cuando se dan buenas noticias a las personas. Sí. Esta es una extraordinaria noticia. Pues somos una institución que es noble en su origen y tendremos que honrar esa condición con la que nació el instituto, para que verdaderamente le solucionemos cosas a la gente. Así es. Muchísimas gracias, Sergio. Gracias a ti. A ustedes muchísimas gracias. Todos los miércoles, entrevistas. Hoy nos acompañó el delegado del Infonavit en Michoacán, Sergio Adem. Todos los miércoles, 8 de la noche, siempre estrenos de entrevistas exclusivas. Gracias.